Senador Erika Caño, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Gracias Un gusto. por venir. No, por favor, un gusto y un honor. Yo se lo tengo que preguntar, digamos, ha habido una serie de difusión de cables a nivel internacional proveniente del Departamento de Estado con contenidos, yo diría, que no favorecen a los principales protagonistas del mundo, incluido a algún juicio crítico sobre líderes en Europa y apreciaciones sobre la presidenta del gobierno ha guardado silencio. ¿Cuál es su impresión? Bueno, Estados Unidos es un país que ha practicado durante mucho tiempo una política aislacionista, ¿no? Que en términos geopolíticos, que era la época previa a la Primera Guerra Mundial, la entreguerra, etc. Ahora quizás practican un aislacionismo intelectual, entonces le atribuyen a los demás los temores que ellos mismos tienen. Si usted se fija bien, las películas de terror que que tienen mucho éxito y muchas ventas en Estados Unidos, siempre hablan de cosas que vienen desde adentro, que les pueden suceder, que grandes catástrofes. No habla ni bien ni mal del pueblo de Estados Unidos, por supuesto, pero sí de los miedos que esa sociedad tiene. Entonces quizás los proyectan y no se ponen en el lugar del otro, que es la condición primera de toda política exterior, saber cómo va a razonar la persona con la que dialogo, si viene de otra cultura, si interpreta diferente algunos valores. Claro, me parece que ellos proyectan, entonces, hay un lenguaje común, una interpretación común. Su aislacionismo conceptual viene de eso, entonces no, estudiemos la psicología de tal o de cual, y juzgan a las personas su grado de sanidad según que estén de acuerdo o no con sus políticas. Me parece un poco reduccionista. Igual van a tener que dar algún tipo, bueno, hoy Hillary Clinton comentó, no pidió disculpas. Yo supongo que esto debe generarle un problema en política exterior de los Estados Unidos bastante complicado, ¿no? Sí, pero es el tema de todo imperio, ¿no? Querer tratar de saberlo todo, manejarlo todo, cuando en realidad lo que hay que hacer es política, y los grandes países siempre han tenido grandes intereses. Argentina está en el G20, nosotros tenemos una posición determinada acerca de lo que son, por ejemplo, los planes de rescate que han sufrido muchos países latinoamericanos y que próximamente sufrirá Irlanda, Portugal, España, quizás Italia. Portugal y España se resisten porque ya vieron lo que le pasó a Irlanda y a Grecia, ¿no? Y bueno, pero nosotros tenemos bien esa experiencia en América Latina, cuando por ejemplo fue la crisis mexicana, la enorme cantidad de fondos que fue a salvar los bancos la terminó pagando el pueblo mexicano. De ahí que nosotros tengamos una posición extremadamente crítica, no solo por la cuestión social, sino porque además esos planes no funcionan. Senador, ¿cómo explica este acercamiento? ¿Cómo lo definimos entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario? A ver, no hay un acercamiento, somos miembros del Fondo Monetario Internacional, participamos de las reuniones del G20, la última reunión Brasil acompañó la posición argentina de ayudar a estos países europeos que están en crisis, esos que hasta hace unos años eran el tigre celta, el milagro tal cosa, y que al final, a ver, se olvidaron que para que una economía florezca hay que producir. Entonces, bueno, dejando de lado aspectos conceptuales que son importantes y aspectos prácticos que hacen a la vida de los pueblos y a su subsistencia, material, de lo que se trata acá y de lo que fue presentado ya en el relato demonizador que hace el arco opositor o que hacen algunos medios dominantes, es decir, bueno, vamos a tratar de elaborar un IPC a nivel nacional que no existe, que no tiene nada que ver con el informe que presentaron las universidades, que se refiere al fortalecimiento del INDEC. Entonces se mezclaron, como suele suceder en el relato demonizador del arco opositor, manzanas y peras. Entonces dijo, no, ahora con esto van al Fondo Monetario. Pero a ver, hasta hace un par de semanas no hablábamos con el Fondo, entonces estábamos fuera del mundo. Ahora que hay una misión técnica, y claramente técnica, veamos, el problema del Fondo Monetario no es el Fondo, sí, porque el problema del Fondo Monetario no es el Fondo en sí, sino los gobiernos que aplican las políticas que decide el Fondo a través de la imposición de condicionalidades, que no es precisamente nuestro caso, bien por el contrario. Entonces, cuando uno ve que se entra en una espiral de, necesito dinero, le pido al Fondo, el Fondo me da plata, entonces acepto la condicionalidad y tengo que bajar salarios, jubilaciones, privatizar, flexibilizar el trabajo, bueno, me parece que ese es el camino que hemos conocido en los 90 y en el 2001. Nosotros hemos aplicado la política opuesta y nos va bien. ¿El oficialismo está viviendo una transición entre lo que era la política con Kirchner y la política sin Kirchner? No, es el mismo modelo nacional y es el mismo proyecto político. Eso no tenga ninguna duda porque es así.
quizás cada personalidad le pone el sello de su estilo a cada momento histórico, pero es el mismo proyecto. También han salido muchos artículos, hablando una vez más, cayendo en la explicación psicológica de fenómenos sociales, lo cual es un grave error, señalado además por todos los grandes psicólogos y los sociólogos. Ya Durkheim decía, cuidado, la explicación psicológica es para individuos, no para sociedades, ¿no? Incluso el propio Freud también ahonda en ese sentido. Entonces no hay que mezclar esas cosas, pero hay cierta propensión a la telenovela con mal libreto de la prensa opositora, que pretende por un lado sustituir a los partidos políticos de la oposición y por el otro ponernos siempre en una disyuntiva. Van a hacer cualquier cosa para el presupuesto. Ahora que no tienen presupuesto les conviene. El Fondo Monetario no. Ahora vuelven al fondo. Entonces, a ver, ¿quién es el que está jugando sobre los bordes? ¿Les conviene al oficialismo no tener presupuesto? No, nosotros hubiéramos querido tener presupuesto. Por supuesto, a ver, por supuesto, queríamos presupuesto. Y no post-supuesto como era en los 80, en otros gobiernos, cuando el presupuesto del año llegaba en octubre o noviembre y al final era simplemente una clarificación de cuentas. Tampoco nos convenía los presupuestos de los 90 que llegaban en tiempo y forma, pero eran presupuestos de ajuste. Nosotros presentamos un presupuesto para continuar con el desarrollo de la Argentina, para profundizar nuestro modelo económico, nuestro proyecto político y presentarlo a la sociedad. En el 2011 hay elecciones y todos nos estamos posicionando y creemos que todo lo realizado hasta ahora, las 7.400 obras en marcha, por ejemplo, obras públicas en marcha que hay ahora, nos credibilizan hacia la sociedad para que crea nuestras propuestas y apueste al futuro. Luego el resto del arco opositor sobre mayorías parlamentarias aleatorias, si no apócrifas, bueno, demostró que las anomalías institucionales tienen su costo, tienen su precio. Ahora, ¿no es malo para todos que no se haya aprobado el presupuesto, para oficialismo y oposición? Sí, pero nosotros pensamos que había que tratarlo en tiempo y forma y nuestro bloque en la Cámara de Diputados obró correctamente en tiempo y forma, y la oposición, cuando vio que no tenía los argumentos suficientes, pasó primero al sainete ese de me presionaron, hablaron conmigo, me perturbaron, como si la negociación no fuera una cuestión permanente de todos los días, la negociación política, honesta, entre pares, y luego toda la cuestión de decir, les conviene que no haya presupuesto. Me parece que eso a la sociedad lo que le interesa es que la economía siga creciendo, que el tipo de cambio siga siendo previsible y que nosotros continuemos gobernando. ¿La economía va a seguir creciendo y el tipo de cambio va a seguir siendo previsible? Absolutamente. Si veamos, no hay razones económicas. ¿Usted ve un 2011, ¿Cómo? ¿Usted ve un 2011 con el mismo tenor económico que ahora? Veo un 2011 que confirma la salida de la crisis sobre la base de un crecimiento y de la distribución del ingreso. A ver, como siempre, a veces uno escucha los diferentes invitados que tienen una meteorología totalmente distinta a la que se puede sentir, hablan de lluvia de meteoritos, inundaciones de lava, la Argentina al borde de la catástrofe, y cuando en realidad lo que estamos discutiendo es sobre el excedente, no sobre la penuria, y eso es un cambio de paradigma importante. Estamos discutiendo acerca de, cuando se habló del crimen y de los terciarizadores ferroviarios, la presidenta dijo, hay que agarrar a los autores materiales e intelectuales. Entonces no se entiende muy bien, quizás sea más estética que política en ese sentido, no se entiende muy bien el reproche al sistema, pero al mismo tiempo confían en la justicia de ese sistema. Hay una serie de contradicciones ahí que habría que aclarar en algún momento. Muchas gracias por haber venido. Gracias a usted. Tenemos acá esta edición de 14 días, nos reencontraremos el lunes a las 10 de la noche si Dios quiere. Pase una buena semana. Chau, lo voy a estar esperando.